El cuerpo del delito. Cuando tú verificas el contenido de las leyes procesales, por ejemplo, en el caso de Puebla, el código que regía para el sistema tradicional, obviamente el procesal, era un código que tenía un nombre muy extraño, Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social. Bueno, si tú checas ese código, así como en la Federación, el Código Federal de Procedimientos Penales, en Puebla, el artículo 83, párrafo segundo, decía, bueno, obviamente actualmente dice, para los asuntos que todavía se ventilan en ese sistema, por cuerpo del delito se entiende el conjunto de elementos materiales, objetivos y externos que constituyen el hecho. A ver otra vez. Cuerpo del delito. Elementos, objetivos, materiales o externos que constituyen el hecho. Eso es todo. Y alguien por ahí de ustedes, seguramente alguien de ustedes ya así lo captó rapidísimo. Oye, maestro, ¿eso acaso no son los elementos objetivos del tipo penal? Porque el tipo penal se compone o tiene 3 clases de elementos. Unos verdes, unos blancos y unos rojos. Sí, en efecto, los verdes son los objetivos, los blancos normativos y los rojos subjetivos. Oye, maestro, eso que acabas de leerte de memoria del 83, párrafo 2 de tu Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que define al cuerpo del delito, ¿qué no es entonces los elementos objetivos? Y la respuesta es sí. Ponnos un ejemplo de un elemento objetivo. Ah, bueno, claro, el apoderamiento. Yo tomo tu teléfono que tienes a la derecha ahí encima de tu escritorio, de la mesa, en el lugar en donde me estás escuchando en este momento, y me voy corriendo. Ese es un elemento objetivo. Voy en mi bicicleta, ¿no? Bueno, ya a esta edad no puedo manejar en bicicleta porque me duelen las extremidades, pero bueno, ustedes que sí pueden, imagínate, o sea, voy en mi moto, vaya, ¿no? Y veo a una chica y tengo la desgraciada idea de asestarle una palmada arriba de su pierna. Ese es el elemento objetivo. Es lo que tú puedes ver, lo que tú puedes describir, lo que tú puedes percibir a través de tus sentidos. Está aquí en el mundo fáctico. No hace falta generar una valoración para ver si lo hiciste con derecho, sin derecho, si había una causa de justificación. No hay nada de valoración. Oye, pero si se cayó de la bicicleta y la agarró, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues entonces no hubo dolo. Eso no nos interesa. Solamente el tocamiento. Solamente el hecho de que me llevé tu teléfono. El hecho de que yo metí una ganzúa a tu vehículo y lo abrí. Ese es un aspecto objetivo. Fíjate, entonces, de 1917 a 1993, únicamente para librar órdenes de aprehensión, resolver tu situación jurídica, era necesario con acreditar elementos objetivos. ¿Listo? Ok. Pero del 93 al 99 ya dijimos elementos del tipo. Maestro, ¿y cuáles son los elementos del tipo? Ya nos dijiste que los objetivos, pues es una parte del tipo penal, porque hay 3, ¿no? Objetivos, luego hay normativos, luego hay subjetivos, así de fácil. Bien. Bueno, ¿y entonces cuáles son todos los elementos del tipo, maestro? Esos que entraron en vigor, desde luego, en la reforma de 1993. Para esto, te quiero compartir este pequeño esquema que hice para ti. Seguramente se está viendo. Dime por favor si puedes ver la palabra tipo. Solamente si es visible, nada más. Muchas gracias, perfecto. Dicho eso, entonces los elementos del tipo, ahí va la clave. Amigo, amiga, siempre van a ser 12. Los elementos del tipo siempre van a ser 12. No los escribas ahorita, no te preocupes, solo obsérvalo. Esta clase queda grabada, vas a tener oportunidad de tomar nota después con calma. Obsérvalo nada más y nos vamos rápido. Los elementos del tipo siempre van a ser 12, pero los 3 primeros se corresponden a la conducta. Y tú sabes que hay conductas de acción, conductas de omisión. Y la omisión se divide en 2 partes, tanto de omisión propia como de omisión impropia, omisión simple, comisión por omisión, como tú le quieras mencionar. Entonces tenemos 3 tipos en total de conductas: las de acción,
omisión simple y omisión impropia, también llamada comisión por omisión. Entonces, fíjate, si los elementos del tipo penal son 12, siempre van a cambiar los 3 primeros, depende de la clase de acción, de la clase de comportamiento, y ahí nos van todos. Los elementos del tipo obviamente son movimiento corporal, el nexo causal, resultado material, objeto material, bien jurídico, sujetos, modalidades de lugar, tiempo y ocasión, medios comisivos, elementos normativos, elementos subjetivos distintos del dolo y culpa. Ojo que cada uno de estos es una charla completa, una charla entera, pero no nos vamos a detener por ahora, y solamente como aspecto introductorio para otras pláticas que tengamos tú y yo, vamos a dejarlo así. Estos elementos obviamente van a estar divididos. Los 8 primeros, queridos amigos, amigas, los 8 primeros se consideran elementos objetivos. Esos primeros 8 son cuerpo del delito. Ahí se mueve el mundo conceptual del cuerpo del delito. Sí, porque los otros son normativos y los de abajo, los 3 últimos, son subjetivos. Entonces, pues ahí están prácticamente esos 8, son el cuerpo del delito que operaba de 1917 a 1993. Obviamente, cuando entra en vigor la reforma del 93 hasta el 99 y se dice elementos del tipo, entonces son todos. ¿Me explico? Son todos. Por eso decía que el espectro de estudio por parte del Ministerio Público se amplía, así como el cuadrito que tenemos acá, ¿no? Abarca tanto los que están en medio como la periferia. Bien, sin embargo, amigos, ya dijimos que los 3 primeros se corresponden a la conducta. ¿Esta qué clase de conducta es? La pregunta es, ¿qué clase de conducta estoy describiendo con los 3 primeros? Movimiento, nexo, resultado material. Definitivamente estoy hablando de las acciones. Voy y me apodero de tu teléfono, le doy una palmada a esa muchacha, le asesto un golpe a un funcionario, un servidor público, y este cae. Esas son acciones tan simple, tan sencillo, producen resultados materiales que son perfectamente visibles, pueden tener textura, se pueden medir, etc. Son visibles a través de los sentidos, se pueden percibir a través de los sentidos, fácil y rápido. Ahora, no despegues tu vista de aquí, querido amigo, observa esto. Los 3 primeros elementos se corresponden a la acción, claro, pero siempre van a variar, ¿lo recuerdas? ¿Qué seguiría ahora? Omisión simple, obsérvalo. Omisión simple. Y vienen sus 3 elementos: inactividad, nexo normativo y un resultado formal. La inactividad, a diferencia de la anterior, obviamente es que el sujeto activo de la conducta deja de hacer algo. Deja de hacer algo. Deja de hacer algo, desde luego, que la ley le pedía que hiciera, ¿no? Oye, maestro Daniel, ¿tú trabajas en el tribunal? Sí, es correcto, yo trabajo en el tribunal. Y cada mes de, no sé, mayo debes presentar una declaración. Es correcto. ¿Y ya la presentaste? No. ¿Por qué? Se me olvidó, señor Contralor. Acompáñeme y dele vista al Ministerio Público, porque usted sabía que era delito. Sí, señor, pues soy abogado. Listo. ¿Se generó un resultado, amigos? No. No hay una persona lesionada, no hay una pared rayada, no hay un difunto, no hay un vehículo chocado. No hay resultados tangibles que puedan ser perceptibles a través de los sentidos. En la medida que había una disposición que me ordenaba cumplir con esa obligación, en la medida que lo dejó de hacer a través de una inactividad, es como se concreta el resultado formal. Ese resultado formal va a estar aquí en la imaginación del servidor público que me lo requiere, del contralor, del consejo de la judicatura. Ellos dicen, como no cumplió, entonces usted es responsable. Bueno, ellos ya tienen aquí el resultado en su cabecita. ¿Por qué? Porque hay una ley que me lo impera, que me lo ordena. Si yo incumplo, entonces incurro en inactividad. Esa es una omisión simple, queridos amigos. Pero la cosa cambia cuando hablamos de omisiones
impropias, también llamadas comisión por omisión. Y esto te aseguro que estás mucho más familiarizado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo escuchamos noticias. Los profesores nada hicieron y el niño se murió ahogado ahí en la alberca, ¿no? Qué lamentable. Y esa clase de situaciones, ¿no? Los padres desprovistos de conciencia moral, pues permiten que sus hijos incurran en desnutrición e incluso fallecen. Si te das cuenta, en uno y otro hay resultados materiales, resultados tangibles, producto de la inactividad del sujeto activo del delito. Obviamente, entre el resultado y esa inactividad va a haber un nexo de atribuibilidad. ¿Sale? No es un nexo causal, no es un nexo normativo, es un nexo de atribuibilidad. Tú te dirás, ¿qué diablos es un nexo de atribuibilidad? Eso da para otra clase, pero te lo voy a decir rapidísimo, a ver si me doy a entender. Yo estoy aquí paradito y el niño se está ahogando allá en la alberca. O sea, mi inactividad pues se queda acá y el resultado material se produce allá. Entonces me llevan los policías y me dice el Ministerio Público, usted tuvo que evitarlo, por su culpa murió. Y yo, no, ¿cuál? A ver, pruébemelo. Si yo no me moví, yo no moví un solo músculo de mi cuerpo, él se murió solito. ¿Yo qué? Pero eso sí, si te das cuenta, en esta clase de comportamientos por inactividad, era obligado para el sujeto activo evitar el resultado. Si se da este resultado material, entonces hay un nexo que permite esa atribución. ¿Por qué? Porque hablando naturalísticamente, no hay una actividad que yo haya realizado con mi cuerpo para ahogarlo. No hay una actividad. Naturalísticamente no es posible generar un nexo. Por eso no podemos decirle nexo de causalidad. La naturaleza no tiene nada que ver. Simple y sencillamente, como estaba en mi posibilidad de evitarlo, entonces me va a ser atribuible. ¿Me explico? De un nexo con otro. Bueno, aquí lo verdaderamente importante es que los 8 primeros elementos tanto de la acción, fíjate, los 8 primeros elementos tanto de la acción como de la omisión simple, como de la omisión impropia, esos van a ser nuestros elementos materiales. Ese es el mundo del cuerpo del delito, los primeros 8. Obviamente, si hablamos de acción, los 3 primeros son diferentes, son propios de la acción. Omisión simple son propios de la omisión simple. Omisión impropia o comisión por omisión son propios de esa inactividad. Todos los demás son idénticos. Los primeros 8, ese es el cuerpo del delito. A ver, maestro, entonces me estás diciendo que de 1917 al 93 cuerpo del delito había que acreditar precisamente esos 8 según el tipo de acción. Es correcto. Muy bien. Maestro, pero si en el 93 entra en vigor la reforma constitucional y se dice que elementos del tipo, entonces había que acreditar todo eso. Es correcto, todo eso. Todo este era el objeto de estudio, los 12. ¿Ok? Oiga, pero fue muy difícil acreditar todo eso para fases preliminares, entonces nos regresamos en el 99 a cuerpo del delito. Es correcto. Entonces nos quedamos con los primeros 8. Y ahora viene la pregunta. Si todo esto ya está claro, entonces, ¿qué es el hecho que la ley señala como delito? ¿Tiene que ver con los elementos del tipo? ¿O es otra cosa diferente? El hecho que la ley señala como delito, de entrada tiene una estructura, tiene pilares, ¿no? Es un concepto que se apoya en pilares. ¿Y cuáles son esos pilares, maestro Mendoza? Pues esos pilares están bien sencillos. Tipo penal, grado de ejecución, no lo apuntes, ahorita lo vamos a ver mejor. Grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Ese es el hecho que la ley señala como delito. Y por ahí alguien diría,
alguien de ustedes seguramente ya lo captó. Oye, maestro, eso suena como al 141 párrafo segundo del CNPP. Incluso suena al 335. Incluso suena al 406. Suena a clasificación jurídica, maestro. O sea, usted me está diciendo que el hecho que la ley señala como delito se compone con los mismos elementos de la clasificación jurídica. En efecto, así es. El hecho que la ley señala como delito se compone de la misma esencia de que lo hace la clasificación jurídica. Y como ya lo escuchaste, la clasificación jurídica se contiene en el 141, en el 335 y en el 406 del CNPP. Ok. Pero la cosa en realidad es más sencilla. Fíjate, es más sencilla porque tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta. ¿Qué es todo eso? Vamos a empezar por el grado de ejecución. Grado de ejecución. No por el tipo, sino grado de ejecución. Para estudiar el grado de ejecución necesariamente necesitas dos componentes, dos referencias, dos temas. Grado de ejecución. Necesitas delitos consumados y delitos cometidos en grado de tentativa, en efecto. Ahora yo preguntaría, oye, ¿la consumación y la tentativa acaso no es parte de la conducta? O sea, cuando tú describes la actividad del sujeto activo del delito, que debía producir un resultado en el mundo exterior por virtud de un nexo causal, ya te hace clic con los elementos del tipo, ok. ¿Acaso en ese tipo de situaciones no estamos hablando de la conducta del sujeto activo del delito? Sí, en efecto, estamos hablando de la conducta. Concretamente estamos hablando de la acción. La primera parte que yo te puse en la diapositiva, ¿te acuerdas? Acción, luego te puse omisión simple y luego omisión impropia, o también llamada comisión por omisión. ¿No estamos hablando de la primera, de hasta arriba? En efecto, de eso estamos hablando. ¿Qué clase de acción ejecuta el sujeto activo del delito? Pues una acabada, o sea, terminó todos los elementos del delito. Lo mató y lo remató y ahí está tirado. Eso es consumación, ¿no? Eso es consumación. Entonces estamos hablando de la conducta. Ahora fíjate, cuando la persona realiza todos los actos que debieran producir el resultado, le vacía el revólver y la persona se cae pero no se muere, por alguna situación no se muere. ¿Eso qué es? Pues tentativa. Es la ejecución inacabada del delito. ¿Y que no la tentativa es parte de la conducta? La conducta es ¿qué hizo? Pues disparó el revólver. ¿Se murió o no se murió? No, no se murió. O sea, ¿hay o no resultado material? Pues no hay, porque se quedó en tentativa. Eso se queda en el mundo de la acción. Hablar de consumación y tentativa es hablar de la acción. ¿Qué hizo? Pues lo hizo todo el delito. ¿Y qué hizo? Bueno, pues se quedó a la mitad. Listo. Si tú hablas ahora, acuérdate, tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención. Si tú hablas ahora de la forma de intervención, entonces necesitas otros dos componentes. Autoría y participación. Oye, ¿qué la autoría y la participación no está dentro de un mundo que se llama sujetos? Hace un ratito te presenté los elementos del tipo penal. Si hablamos de la acción, sería movimiento corporal, nexo causal, resultado, objeto material, bien jurídico, sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Pues el activo y el pasivo. Oye, ¿y dentro del activo quiénes son? Pues el autor material, ¿no? Los autores y los partícipes. Obviamente sobra decir que para la autoría pues tenemos tres categorías también. Los directos, coautores y autores mediatos. Y para la participación, pues está el partícipe inductor, el partícipe cómplice y el partícipe encubridor. Y todo eso se estudia dentro de la categoría llamada sujeto activo. Y el sujeto activo pertenece a los sujetos. Y los sujetos es un elemento del tipo. ¿Qué sigue, maestro Mendoza? Bueno, pues ya hablamos del grado de ejecución, de la forma de intervención. Ahora vamos con naturaleza dolosa o culposa de la conducta. Dolo, culpa, naturaleza dolosa, culposa de la conducta. Dolo, culpa.
Oye, que el dolo y la culpa no van dentro del tipo, sí, son los últimos dos. Oye, que la conducta no es hablar de los 3 primeros elementos del tipo, sí. Maestro, ¿me estás queriendo decir que los elementos de la clasificación jurídica en realidad se contienen al interior del tipo penal? En efecto, sí. Ahí están. De ahí salieron. No vienen de otra categoría jurídico-penal. No vienen de otro universo, por ejemplo, de la antijuridicidad, de la culpabilidad. Si tú revisas la culpabilidad, bueno, se compone de categorías muy específicas. Por ejemplo, la imputabilidad, conciencia de la antijuridicidad, la exigibilidad de otra conducta, ¿no? Si tú hablas de la antijuridicidad, pues por definición es conducta típica no amparada por precepto permisivo o causa de justificación. Las causas de justificación pueden ser legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento legítimo, etc. Estas categorías, amigo, amiga, que te menciono, esto es, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza dolosa o culposa de la conducta, no vienen de otro mundo jurídico, sino del mismo tipo penal. De ahí lo sacamos, de ahí vienen. A ver, maestro, entonces a ver si entiendo bien. Si la clasificación jurídica se compone de determinados elementos y esos elementos provienen del interior del tipo, ¿qué acaso la clasificación jurídica no sería lo mismo que el tipo penal? Así es. Oye, maestro, y entonces si me acabas de decir que el hecho que la ley señala como delito es, pues, la clasificación jurídica reduciendo los conceptos, entonces el hecho que la ley señala como delito son los elementos del tipo. Sí, en efecto. Matemáticamente así se reducirían los conceptos. O sea que en 1917 a 1993, cuando dijimos cuerpo del delito, quien manejaba teoría del tipo penal, concretamente los 8 primeros, estaba del otro lado. De 1993 a 1999, cuando se manejan los elementos del tipo, estaba del otro lado quien manejaba la teoría del tipo. Oye, y en el 2008, el hecho que la ley señala como delito. Pues como el hecho que la ley señala como delito es la clasificación jurídica, y la clasificación jurídica se compone estructuralmente de los mismos elementos del tipo penal, pues quien maneja la teoría del tipo penal está del otro lado. Sí, pero como en el tradicional a partir del 2008 se prevé aún todavía el cuerpo del delito, pues basta manejar los primeros 8 elementos del tipo. En conclusión, amigos, teoría del tipo penal. Si vas a estudiar derecho penal sustantivo, dogmática jurídico penal, estudia teoría del tipo penal. Son 12 elementos, investiga qué significa cada uno. De todos modos, aquí lo vamos a decir en otra plática. Vamos a hacer un estudio extenso de todos estos elementos. ¿Cómo los puedes argumentar? Incluso sobre ellos, tú vas a descubrir que puede caer el error de tipo, el error vencible, error invencible, una serie de situaciones que tú puedes hacer valer en audiencias incluso preliminares, incluso para aspectos de sobreseimiento, y bueno, son temas muy apasionantes. Ahora bien, para finalizar, la clave son los elementos del tipo. No importa cuál es la frasecita que se ponga, cuerpo, elementos o el hecho que, no importa, maneja elementos del tipo. Si tú puedes desmenuzar el texto normativo que te dé el legislador, lo puedes desmenuzar, sistematizar, desmembrarlo y lo puedes aplicar a un caso particular, estás del otro lado. Identificar cuáles de esas partecitas son elementos objetivos, los subjetivos, los normativos, estás del otro lado. Fácil. Ahora, lo más importante parece ser lo siguiente. Para los dos sistemas, lo que necesitas acreditar en la sentencia son los elementos del tipo. O sea que otra vez es muy importante, porque si eres fiscal, te urge acreditarlos. Si eres defensa y obviamente si no sabes teoría del tipo penal, pues es muy difícil, es muy complicado. Bueno, es un poco más difícil. Oye, pero ¿hablas del tradicional o del acusatorio? De los dos sistemas.
en los dos sistemas acreditar los elementos del tipo. Fundamentos. Tenemos el artículo 20, apartado A, fracciones quinta y octava de la Constitución Federal. A es el 20, apartado A, quinta y octava. Dice que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, ¿no?, para acreditar la culpabilidad conforme lo establezcan los elementos del tipo penal. Ahí está, es la Constitución. Claro, te estoy hablando de la reformada a partir del 2008, ¿no? Acusatorio. Y del tradicional, maestro. Bueno, me preparé con un par de tesis, te las voy a compartir. Fíjate, hay una de registro digital, esto lo digo despacio para que lo escribas. De registro digital, y lo voy a decir numéricamente. Es 1, 7, 6, 4, 5, 3. Repito, 1, 7, 6, 4, 5, 3. Ese es el registro digital, novena época. Dice, sentencia definitiva en materia penal. Si al dictar la autoridad judicial analiza únicamente el cuerpo del delito y omite el estudio de los demás elementos del tipo, dice, viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. ¿Cuándo se publica esto? 2005. Sistema tradicional. Ahí está. Lo que está diciendo es, si la Constitución te está diciendo cuerpo del delito, o sea, los primeros 8, al momento de dictar la sentencia es un análisis más extenso, tanto de los aspectos normativos como de los subjetivos. ¿Me explico? Ahí te va otra. Dice, esta es una jurisprudencia. El registro digital es 2, 0, 0, 0, 5, 7, 2. Repito, 2, 0, 0, 0, 5, 7, 2. Escucho que 2 millones y todo eso. Vamos a decirlo así como fácil, ¿no? A ti te interesa que el tribunal te escuche bien. Y si te regañan, bueno, ni modo, pues entonces dile 2 millones, 5 millones y díselo bien rápido para que después te diga, ¿cuál dijo? No, no es cierto, no es cierto. Ok, esta dice, amigos, elementos del delito. La autoridad jurisdiccional debe analizarlos en la sentencia definitiva. Jurisprudencia de 2012. Sin embargo, está interpretando diversos artículos del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Quiere decir, sistema tradicional. Y finalmente, la otra diría, registro digital 2, 0, 0, 7, 8, 6, 9. Repito, 2, 0, 0, 7, 8, 6, 9. Décima época. Esta es una jurisprudencia. Dice, delito, elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia definitiva. Y esta ya te habla de conducta típica antijurídica culpable. Se remite al Código Penal Federal, pero no te dice de qué ley procesal está partiendo. Entonces se entiende que es para los dos sistemas. Conclusión. Los elementos del tipo son importantísimos. No importa si tu ley dice cuerpo, elementos del tipo, o bien hecho que la ley señala como delito. Tú apréndete esta nomenclatura de los dos elementos del tipo y recuerda que para cuerpo del delito entran en juego los primeros 8. Y desde luego, en la sentencia definitiva, el juzgador debe pronunciarse respecto de la totalidad del tipo penal. ¿En cuál sistema? En los dos sistemas. Oye, para las fases preliminares, bueno, para las fases preliminares tenemos un estándar dogmático más reducido. ¿Por qué? Porque pues seguramente nos vamos a ocupar en el sistema tradicional del cuerpo del delito, ¿no? Pero en el hecho que la ley señala como delito previsto en el artículo 16 y 19 de la Carta Magna, pues seguramente va a ser un análisis más extenso, más complicado, que obviamente pues requiere mayor esfuerzo de las partes, ¿no? Bueno, si todo esto es así, pues yo te agradezco el favor de tu atención, siempre pues muy gustoso, muy complacido de que nos permitas ingresar a tu lugar de trabajo, a casita o si vas manejando. La verdad es que mucho nos dicen allá afuera en las redes de que pues la vida es muy corta, hay que disfrutarla. Pero sabes, tú
en lugar de ponerte a mirar las estrellas o de caminar en el parque, lo cual es genial, o platicar con tu familia, estás aquí con nosotros. O sea, tú decides capacitarte, escuchar a gente que sabe un poquito. Y les haces preguntas, interactúas y te anotas y esperas todos los días lunes para que nuestro amigo Eric Vázquez pues, nos traiga ponentes de alta calidad, en los cuales desde luego yo no estoy incluido. Pero bueno, yo me colé este día para ti y te agradezco muchísimo que me hayas escuchado, querido amigo, amiga. Estoy a tus órdenes para tus preguntas y cedo los micrófonos a nuestro anfitrión.